propósito del 11 de septiembre, que es un día que vive en la infamia por varias razones, yo quiero empezar preguntándome qué es lo más importante para la generación de un sentimiento religioso. ¿Qué es lo más importante? Si la inspiración divina, la llamada geografía sagrada, o los textos que orientan esa creencia. Es probable que todo esto confluya y de conjunto sea lo que creen el sentimiento religioso. Pero en principio, todo fue la geografía sagrada. Todo fue la geografía sagrada. Y todo esto tiene que ver con el 11 de septiembre, y ustedes verán. ¿Por qué la geografía sagrada? Bueno, el judaísmo, madre de las dos otras creencias monoteístas, madre del cristianismo, madre del Islam, pues en principio no era otra cosa que un culto a un templo. Es decir, un culto a una geografía sagrada, a un elemento, a una infraestructura que está ubicada en un lugar determinado. Después del exilio babilónico es que el judaísmo evoluciona y va más allá del culto a un templo. Pero la geografía sagrada siempre ha sido esencial. Entonces hay un lugar, hay una ciudad que ha sido la de Israel, que las tres grandes creencias monoteístas las reclaman como un lugar fundamental y esencial de sus creencias, aunque ninguna de las tres creencias nació en Israel. Ninguna nació en Israel. El judaísmo propiamente nace en Egipto, nace en el exilio. El cristianismo nace también fuera de Israel. Su inspiración, digamos que fue Jesús, nace en Israel, pero el cristianismo no, porque recordemos que ni siquiera Jesús fue cristiano. El cristianismo se inspira en Jesús, pero es un movimiento posterior a la muerte de Jesús. Jesús no fue cristiano, sino judío. Y entonces está también lo de el Islam, que reclama a Israel como un centro importante de su geografía sagrada. Entonces, bueno, naciendo en distintos lugares, todos sabemos que el Islam, que eran los maometanos y después pasaron a llamarse islamistas, nacen en lo que es hoy Arabia Saudita, donde está la Meca, donde está Medina, etcétera, etcétera. Entonces, el cristianismo va a nacer totalmente fuera de esa geografía. Son las primeras referencias reales de cristiano, pero todo el mundo necesitaba un elemento esencial, un elemento que lo conectara con la geografía sagrada que es Israel. En el año 636, Israel es invadida por el Islam. Y el Islam va a establecerse en Israel
Desde el 736 va a tener el predominio de Israel, desde el 736 hasta el 1099. Y para consolidar ese dominio, hace una serie de construcciones. ¿Por qué el Islam, para proclamarse como el sentimiento, la religión dominante en el mundo, requería de tener a Israel, requería de tomar a Israel, de controlar a Israel? Bueno, porque si los cristianos reclaman a Israel, porque Jesús nació en Israel. Si los judíos reclaman a Israel porque es la tierra prometida, la gente del Islam también reclamaba a Israel. Mahoma no estuvo físicamente en Israel, pero sí estuvo en una, hizo un viaje místico a Israel. Mahoma estaba orando en la Meca, y entonces allí recibió la visita de un ángel, y en sueño ese ángel le condujo hasta Israel sobre el lomo de un caballo llamado Borá o Bará. No recuerdo bien el nombre de este elemento místico que conduce a Mahoma desde la Meca hasta Israel. Y allí Mahoma pues va al templo, etcétera. Entonces cuando el Islam toma a Israel, construye edificaciones que conmemoren aquel viaje místico de Mahoma, y hay dos templos. Hay un templo que se llama el templo de la roca, un templo islamista, y otro templo que tenía el nombre del mulá que construyó ese templo, que es el templo de Al-Wali. ¿Qué pasó? Que en el año 747, exactamente el 11 de septiembre del año 747, se produjo un gran terremoto en Israel. Y ese terremoto derribó tanto el templo de la roca, la mezquita de la roca, como el gran templo islámico de Al-Wali. En este terremoto que ocurrió el 11 de septiembre del 747, murieron muchos musulmanes. Y este fue un acontecimiento, esta es una fecha catastrófica para la creencia musulmana. Y por eso siempre ha tenido estas connotaciones trágicas para los musulmanes. No es por casualidad, entonces, no es por casualidad que 1255 años después, grupos de radicales musulmanes hayan escogido el 11 de septiembre para los ataques a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Con los ataques del 11 de septiembre, el Islam radical, en este caso, porque el Islam recuerda esta fecha, pero la recuerda de manera pacífica, es un recordatorio, pero este grupo radical escogió esta conmemoración del derribo del templo islámico con el terremoto del 747 en Israel para producir los ataques a Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001. Un acontecimiento del que estamos conmemorando hoy 12 años y que creó una visión distinta en la humanidad. Hasta entonces creíamos que la religión dominante en Occidente controlaba y dirigía el mundo y que esa estaba llamada a gobernar el mundo.
Cuando estos ataques se producen, el mundo entero se percata de que hay otros sentimientos, hay otras formas de llegar a Dios, y que la forma occidental, la que inventó y estructuró el Imperio Romano para tener un instrumento de cohesión, no fue que el Imperio Romano creó el cristianismo. El cristianismo lo crearon los seguidores de Jesús, inspirado en Jesús. Fue que el Imperio Romano instrumentalizó el cristianismo y vio que convirtiéndola en una creencia mayoritaria, tendría un instrumento de cohesión, como lo han tenido todos los imperios. Porque el imperio que invade Israel, que los musulmanes tuvieron después de la muerte de Mahoma, crearon grandes imperios que fueron dirigidos por distintas dinastías. La dinastía que llega al momento de la ocupación de Israel es la de los Omeyas, pero hubo otra dinastía. Entonces, así como las otras creencias han requerido de imponerse en el mundo y se han impuesto por la fuerza, el cristianismo necesitó, y sobre todo en un momento de crisis del imperio, el imperio, un instrumento de cohesión, y ese instrumento de cohesión fue el cristianismo y lo instrumentalizó como tal. Y de ahí toda la historia que conocemos. Pero nos damos cuenta, a partir del 11 de septiembre del año 2001, mucha gente despierta y entonces se da cuenta que en el mundo no es solo cristiano, que el mundo también es islámico, y que incluso en términos proselitistas, el Islam estará llamada a ser la primera creencia monoteísta en todo el mundo, porque es la de más rápido crecimiento y expansión, porque el judaísmo no es una religión proselitista. Es decir, así los cristianos son proselitistas, buscan gente para incorporarla, conquistan gente para incorporarla a las distintas expresiones del cristianismo. Los islámicos conquistan personas para integrarla a las distintas manifestaciones del Islam. El judaísmo no busca a nadie. El judaísmo se hereda, se comunica, es, digamos, una expresión cultural. Usted es judío porque usted nace judío o porque le es extensivo el judaísmo, pero no es porque usted pasó por un templo judío o porque alguien lo llama, le va a hacer una prédica para que usted se convierta al judaísmo. No, el judaísmo no es proselitista. Proselitista es el cristianismo, proselitista es el Islam. Por lo tanto, no es una creencia en expansión. Pero entonces, de las tres monoteístas, dos son proselitistas, el cristianismo y el Islam, y en el proselitismo, por la composición de su población, por una serie de cosas, el Islam está llamado incluso a ser una creencia superior en cuanto a la cantidad de seguidores que el cristianismo. Y a partir de ahí hay otras connotaciones y hay otras visiones. Estados Unidos va también a asistir a cambios importantes. Esto fue, desde luego, un hecho que no debería repetirse, porque estamos hablando de la muerte de 5.000, 6.000 personas inocentes totalmente de los conflictos por los que terminaron afectadas. Cuando estas cosas se producen, lo que se busca sobre todo es llamar la atención, es crear cambios de posturas y de conductas sobre ciertos acontecimientos que sí se produjeron, pero a un costo infame, a un costo muy, muy alto. Pero bueno, no solo conmemoramos el 12 aniversario de los ataques a la Torre Gemela de este
acontecimiento que se produjo el 11 de septiembre del año 2001, sino que hoy se conmemora también el 40 aniversario de otra infamia, que fue el golpe de Estado que se perpetró en Chile contra el presidente democrático Salvador Allende. Salvador Allende, que llega a la presidencia de la República después de muchos intentos fallidos, llega a la presidencia de la República y es, digamos, acorralado por un nivel de demandas sociales, una deuda social acumulada, lo que ocurre con los países cuando tienen un espacio de libertad, que creen que ese espacio le permite reclamar todo a la vez. Entonces se articuló una conspiración, realmente en una situación de debilidad del gobierno, y se produjo la interrupción del orden constitucional, un hecho infame, totalmente infame e irrepetible. Entonces, lo que ocurrió, la única lección es que siempre se ha creído en la historia que los patanes se usan, se instrumentalizan, y que después, entonces, los que son los cerebros, los que son los organizadores de la conspiración, van a ostentar el poder sustentado por los patanes. Y lo que ha ocurrido es que los patanes se han dejado instrumentalizar, pero después se han alzado con el santo y la limosna. Augusto Pinochet no fue el que estructuró, ni organizó, ni concibió el golpe de Estado contra Salvador Allende. Augusto Pinochet era una figura de tercera, cuarta o quinta categoría que los organizadores del golpe necesitan su apoyo, lo buscan, pero como un elemento que era el jefe del ejército, y sin él no se podía dar ese golpe de Estado, pero no era el hombre que iba a estar a la cabeza del golpe de Estado. Entonces Pinochet se incorpora a la conspiración, se produce el derrocamiento del presidente Salvador Allende, y después entonces Pinochet golpea a los golpistas, es decir, se le alzó con el santo y la limosna, y se quedó en el dominio total de Chile hasta que se produce la transición democrática, un costo altísimo de sangre, de vidas, etcétera, en la que dominicanos, hubo sangre dominicana, hubo un hijo del doctor Andrés Blanco Fernández que se encontraba en Chile y murió en aquellos acontecimientos. Hubo dominicanos que estaban allí estudiando, que padecieron estos acontecimientos, y hoy estamos conmemorando el 40 aniversario. Se comprobó que el doctor Salvador Allende pues se quitó la vida. Eso era previsible, porque el doctor Allende había dicho que quería morir como Balmaceda, que fue un presidente chileno de principio de siglo, que también se quitó la vida al enfrentar una conspiración, y era todo un ejemplo de dignidad este presidente Balmaceda. Es decir, era el político que inspiraba al doctor Salvador Allende. Hoy estamos conmemorando también, y esta sí que es una fecha importante, el 50 aniversario de la fundación del Club Mauricio Báez, que tan grandes frutos ha dado a la barriada de Villajuana. Todas esas cosas que tiene Villajuana y que ha logrado Villajuana, la ha logrado por la combinación de varios factores. Uno de ellos, desde luego, porque un integrante de ese club, un miembro de ese club, una persona que siempre estuvo pues muy cerca de esa entidad, llegó a la presidencia de la República, que fue el doctor Leonel Fernández,
justamente el club estaba en el entorno donde estaba su vivienda, y desde su primera gestión le ha dado un gran apoyo al club Mauricio Báez, que desde antes, ¿no?, había hecho grandes cosas. Yo recuerdo aquella campaña tan hermosa para techar la cancha del club Mauricio Báez, por la seriedad con la que esos dirigentes clubistas se han manejado toda su vida, como se han manejado, pues siempre han tenido mucho respaldo de toda la sociedad y del empresariado. Nuestras felicitaciones al Club Mauricio Báez en su 50 aniversario, nuestro abrazo al hermano Leo Corporán, que ha sido un espíritu fundamental en todos los avances que ha tenido el Club Mauricio Báez. Y hoy también estamos conmemorando un aniversario más, un aniversario de la fundación, de la aparición del periódico El Nacional, del Nacional de ahora. Así que nuestras felicitaciones también para el periódico El Nacional de ahora, que hoy está de aniversario. Ayer conversó con nosotros el honorable Procurador General de la República, don Francisco Domínguez Brito, con revelaciones importantísimas de las que se hicieron eco distintos medios de comunicación, sobre todo con este llamado de atención sobre el caso en el que están involucrados los hermanos colombianos Buitrago, que lo ha definido, y así lo han destacado todos los medios de comunicación, como un caso mayor que los casos que se han enfrentado en el país, considerándose como los más grandes. Primero el caso de Quirino Ernesto Paulino y después el caso de Figueroa Agosto. Dijo ayer en El Sol de la Mañana el magistrado Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, que lo que representa este caso, esta red, es mucho mayor que estas dos anteriores, incluso juntas. Y entonces ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Ayer hubo aquí un intercambio interesante entre uno de los abogados que primero nos llamó en respuesta a planteamientos que había hecho el procurador. Nos llamó uno de los abogados de los hermanos Buitragos, hizo su exposición, y después el magistrado Villalona, que ha estado al frente de este caso por parte de la Procuraduría General de la República, dio explicaciones importantes sobre lo que está ocurriendo con este caso aquí en el país. Entonces, ojalá entonces que la justicia juegue su papel, porque estas cosas dejan un sabor sumamente desagradable. Ayer escuchamos, y la gente nos ha comentado mucho, el comentario que hace para El Sol de la Mañana don Carlos Alberto Montaner, indiscutiblemente uno de los escritores, de los periodistas, de los articulistas de habla hispana de más influencia en todo el mundo. Y un verdadero honor, un privilegio que forme parte de lo que es El Sol de la Mañana, y que prepare con el amor y la dedicación que lo hace siempre estos comentarios para El Sol de la Mañana. Ayer él habló de la situación que se ha dado aquí con el nuncio de su santidad, Joseph Osorlowski, y habló del papel del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Entonces el cardenal ayer también produjo unas declaraciones, porque desde luego todas las opiniones son importantes. Todas las opiniones son importantes. La que ofrecemos cada uno de nosotros aquí, desde las 5 de la mañana hasta las 11, la que ofrecen nuestros oyentes, la que ofrecen los colegas que están en otros programas. Todas las opiniones son importantes. Pero hay opiniones que
tienen una dimensión, digamos, distinta. Y desde luego, el cardenal no podía dejar pasar por alto este comentario de Carlos Alberto Montaner. Y aunque en su respuesta no se refiere exactamente, no dice que está respondiendo el comentario de Carlos Alberto Montaner, es evidente que él no quiere que en el plano internacional la imagen de él sea de una persona que ha actuado con probable hipocresía, porque Montaner es un hombre muy cuidadoso en el uso del lenguaje y se maneja con mucho tino, con mucha delicadeza. Habló de probable hipocresía, pero aún así el cardenal, desde luego, no iba a dejar pasar esto por alto. De manera que ayer él ofreció unas declaraciones planteando que fue él, dijo él, fui yo y nadie más, el que fui al Vaticano a denunciar la conducta del nuncio de su santidad en la República Dominicana. ¿Qué está diciendo el cardenal? No actué con probable hipocresía, actué con responsabilidad en este caso, porque yo hice la denuncia. Pero el tema está referido, señores, a la posición intransigente de la iglesia, incluso poco cristiana de la iglesia, de producir los cuestionamientos que produjo, que indiscutiblemente son denigrantes para un ser humano. En cuestionamiento de su privacidad y de sus preferencias, que en el mundo de hoy están en el terreno de la individualidad y de los derechos de cada persona, siempre y cuando estas cosas no vulneren las leyes, no se incurre en crimen, en abuso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte, porque fíjense cuál es la posición de la iglesia de hoy, la que representa el Papa Francisco, que mientras alguna gente en este país, en la República Dominicana, mientras algunos, y yo creo que esto no es una crítica ni una, porque desde luego no tenemos nunca ese interés con la Iglesia Católica ni con ninguna iglesia, pero sí yo creo que hay cosas que nos llaman a todos a la reflexión. ¿Usted cree que no llama a la reflexión el hecho de que mientras en la República Dominicana 1, 2 o 3 voceros de la iglesia estaban con un látigo censurando a una persona por su preferencia sexual, el jefe de la iglesia dijera en Brasil, el jefe mundial de la iglesia dijera, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para andar opinando contra nadie o andar estableciendo, digamos, estar juzgando a nadie? Yo creo que ahí hay una lección. No fue Carlos Alberto Montaner el que le ha dado esa lección a la Iglesia Católica Dominicana. No es Carlos Alberto Montaner el que le ha dado esa lección a la Iglesia Católica Dominicana. Carlos Alberto Montaner hizo referencia a la lección del Papa Francisco, que ese es el que ha dado la lección que yo creo que debe servir de reflexión en todos estos casos. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauri.